poeta, su piloto de avión, nos invita a emprender este viaje fantástico para trascender de la vida hacia el más allá. Abróchense los cinturones. Hola hermosa comunidad de YouTube, ¿cómo les va? Como lo prometido es deuda, hoy vengo a hablarles de otra de las manifestaciones espirituales o viaje astral que he tenido en los últimos meses. Esta es muy reciente, así que quédense ahí que les cuento todo. Encuentro con mis guías, o como mínimo con estos seres que son de otros planos, que sé que me están cuidando y que están ahí, tanto para mí como para mi entorno. Voy a tratar de ponerlos en contexto. Bueno, básicamente esto me pasó en un contexto en el que yo estaba saliendo de una seguidilla de situaciones horrendas. Lo digo de esta manera, más que nada como para contextualizar la cantidad de cortisol que yo estaba manejando en mi cuerpo para en ese momento. No estaba durmiendo bien, intentaba comer mejor, pero sin embargo, a causa de todo lo que me estaba pasando, de todo el estrés que tuve que atravesar, más las situaciones externas de que me seguían robando, me seguían ninguneando, incluso las personas nuevas que tenía alrededor constantemente era, ¿no es cierto?, como atravesar por todas estas situaciones que de alguna manera yo, al estar saliendo de una situación muy cercana a la muerte, por supuesto que estaba en un contexto muy desbalanceado en general. Es decir, aún estaba en un estado de vulnerabilidad, y eso, a pesar de que lo intentara realmente, aún así habían muchas cuestiones que me afectaban más de lo que me afectarían normalmente por toda la situación, etc. Por ahí, si quieren saber más a detalle y en profundidad todo lo que estuve viviendo en los últimos meses, los invito a que recorran mi canal y vean los últimos videos, que no son muchos, donde más o menos cuento todo el contexto. Y bueno, como verán, más o menos lo hago como a modo podcast, entonces lo pueden escuchar de fondo mientras hacen sus actividades. Básicamente la conclusión es que fueron todas grandes y capciosas pruebas que me puso la vida. Y si bien yo soy una persona que siempre ha tenido este contacto astral con seres que están en otros planos, justamente por todo lo que me pasó el último año, me había llegado a sentir muy sola, muy desamparada. Realmente me llegué a sentir muy mal. Disclaimer para todos aquellos que les encanta hacer sufrir a los demás. Bien, bravo, lo consiguieron. ¿Y ahora qué? ¿Qué aprendieron de todo esto ustedes? No sé, pregunto, ¿aprendieron algo? O ni ahí. Digo, no sé, capaz que... Bueno, en fin. Y en este proceso de tratar de salir de toda esa situación caótica, de personas abusivas, de personas que se estaban entrometiendo en mi vida, tratando de usarme, viéndome como muy presa fácil, ¿no?, de estos depredadores de toda la vida. El año pasado estaba viviendo en un lugar muy horrible, una residencia que estaba llena de psicópatas narcisistas, básicamente. Yo iba marcando mis límites, cuestión que al final me terminaron rompiendo, robando, haciendo un montón de cosas, pegándome, en fin. Donde básicamente no me dejaban trabajar y me terminaron echando de ese lugar. De ahí fue que me llama mi hermano en un plan, vení que te ayudo, y voy y me meto directamente en la boca del lobo, porque yo sabía que tanto él como lamentablemente toda mi familia siempre han sido de esa misma clase de personas, motivo por el cual, sin darme cuenta, volví a caer como en una situación exactamente igual. Un día mi hermano agarra, llega súper loco y me empieza a golpear, a asfixiar, a querer matarme y amenazarme de muerte, básicamente. Salgo de esa situación, me voy a otro lugar. Lo mismo, una persona que decía ser mi amigo, pero sin embargo no respetaba los límites que le ponía. Límites que tenían que ver básicamente con mi cuerpo, mi físico y mi tranquilidad mental y moral, básicamente, porque estaba atravesando una situación difícil. Terminó actuando de una manera súper agresiva, pasó de pasivo-agresivo a agresividad pura. Tengo testigos, tengo pruebas, vayan a ver los videos, acá no zafa más nadie. Salgo de esa situación, voy y alquilo en un lugar random completamente, y también
la persona que me alquilaba me atendió borracho, apenas podía hablar, apenas podía pararse, con un claro problema de obesidad mórbida y, bueno, un estado de salud deplorable que emanaba olores que lamentablemente no se lo puedo describir a través de la pantalla, pero tampoco me gustaría mostrarles tampoco ni hacerles sentir eso. Por suerte no lo tienen que sentir, pero seguramente habrán tenido alguna experiencia similar, o tal vez no. Ojalá que no les pase. Pero bueno, una persona con un claro contexto de falta de higiene, no es que sea mala, no, sino directamente nula higiene, con lo cual cargaba, digamos, deficiencia ya de haberse incluso tenido que perder parte de su cuerpo por necrosidad, justamente. Pero bueno, contextos que claramente van mucho más allá de la falta de amor propio, que tienen ya que ver con una cuestión de exceso de odio, y en otros videos vamos a hablar al respecto. Esta persona, nada, hacía sus necesidades y sus cochinadas en mi techo, a propósito, porque sabían que el techo tenía fugas, es decir, entraba agua cada vez que llovía de ciertos sectores, y el tipo iba y básicamente hacía sus necesidades arriba del techo para que me ingresaran esos olores, excrementos y esos otros líquidos, plagas habidas y por haber, de todo tipo. Bueno, en fin, se entiende. También están los videos. Salgo de esa situación para estar en un lugar intentando que sea mejor, y empieza todo este proceso de sanación fuerte, en donde el lugar me aceptaba, digamos, medianamente hablando, porque si bien las personas no me rechazaban, aparentemente la estructura del lugar parecía que sí. Vamos a decir, no tenía ningún tipo de restricción a nivel personal. Sin embargo, pasaron un montón de situaciones en las que o me quedaba sin agua, sin luz, se rompían las cosas, se caía el techo a pedazos. Situaciones de las cuales, por supuesto, en ese momento me hacían mal pensar de mí misma y de todo mi entorno, mi situación. Un poco que yo me hacía responsable, pero después me di cuenta que no, que nada que ver. Como que influía de manera muy negativa, por supuesto. Sin embargo, claro, a medida que iban pasando las semanas, los meses, los días, etcétera, me daba cuenta que en realidad todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor escapaba de mí. Más allá de que yo manejara, vamos a decir, enojos y dolores contenidos, no era como que yo dejara de llorar, pero tampoco no iba y me sacaba o me ponía a gritarle a cualquier persona, dentro de todo, ¿no? Creo yo. No era como que yo reprimiera, de hecho, no, o sea, simplemente que enfocaba las emociones más negativas, vamos a decir, y las vibraciones más bajas de otro lado, es decir, la ira la sacaba por otro lado, porque básicamente me maté trabajando y consiguiendo, digamos, atravesar toda esa situación de la mejor manera que pude, afianzando con toda esa fortaleza que evidentemente tengo por dentro. Y ya les digo, en todo momento apuntando a estar mejor, a estar bien y a ir por más, y no estar así como estaba todos los meses saliendo de un lugar a otro. Sin embargo, todo alrededor era caos. Y esto se debía justamente a este proceso de sanación que yo estaba haciendo. Todo este es el marco teórico en el cual, por supuesto, día, tras semana, tras meses, tratando de enfocarme principalmente en mi trabajo, principalmente en mejorar mi estilo de vida, principalmente en apoyarme en mi verdadera familia, en este entorno que se genera de la vida, de los vínculos sanos de la vida, que por supuesto, teniendo tantas experiencias horribles, no sabía en quién confiar, no sabía ni por qué estaba acá, ya no sabía qué onda. No sé qué onda, no sabía nada. Había empezado a perder tan profundamente el sentido tanto de la vida como de mi razón de ser, mi propósito, que básicamente, bueno, empecé a orar, empecé a meditar. Es decir, yo ya hacía eso, vengo como con ciertos comportamientos de ese estilo, siempre lo hago, siempre lo hice toda la vida. Sin embargo, en esta ocasión empecé a hacerlo como muchísimo más seguido, ya una cuestión como muy diaria. Esto de entrar en trance, en una meditación profunda para poner a mi mente y a mi cuerpo, pero sobre todo a mi alma, en un contexto en el que realmente sea mejor, que yo esté bien en ese momento. Porque claro, en una seguidilla de circunstancias desafortunadas en la que uno se siente completamente desamparado por parte de la humanidad, por más de que hayan personas que sí, digamos, son tu familia, están ahí, te están apoyando, todo está todo bien, digamos, aún así
el eco de los miedos justamente y las paranoias de no saber hasta cuándo, o como que en cualquier momento eso se podría transformar, digamos, como que lo más probable era que todo esté mal, digamos, y como que la normalidad empieza a ser el caos, por así decirlo. Yo lo que justamente necesitaba o lo que quería justamente era una guía de algo un poco más superior, pero algo que me dé un sustento sólido para justamente fomentar este pensamiento de que hay esperanza, de que hay resiliencia en mí y que no todo está perdido. Contundente, algo que realmente me volviera a enfocar en mis propósitos, porque yo, al menos al ser una persona creyente, y esto seguramente le pasa a todos los que son así, digamos, efectivamente hubieron justamente personas muy preparadas en el mundo que han tenido un impacto y por ende seguimos esas enseñanzas en general. Entonces capaz no era como que uno dice, no, bueno, quiero levantar muertos para que resuciten. Bueno, no sé si era para tanto, o sea, igual genial si sucede de llegar a ese nivel en algún momento. Pero bueno, más que nada, en este sentido, era yo la que estaba muerta. Porque claro, básicamente yo me sentía muerta por dentro. O sea, yo no estaba bien, digamos. Sentía que eso no iba a acabar más. Y al mismo tiempo era como que, bueno, si era lo que tanto los demás querían, porque mi cuerpo sigue vivo, ¿no? O sea, ¿por qué no me voy ya de una y ya está? Es como que sentía que los demás me dejaban viva de alguna u otra forma solamente para seguir haciéndome sufrir, seguir haciéndome daño, porque hay mucha gente que disfruta de eso y pues me he cruzado con todas esas personas. ¿No les parece? Entonces yo estaba en un punto, digamos, en el que necesitaba algo más, ¿no? Entonces yo pedía por eso, para que se me guiara justamente, para poder tener esa guía de que a ver qué era lo que podía hacer, como mínimo. De muchas maneras, he pedido de todo y bueno, porque claro, por ahí en situaciones así, la mayoría lo que necesitamos es esperanza, razones para estar ahí, para seguir peleando por lo que realmente vale y no es efímero, sino es algo autosustentable para la vida, el desarrollo, la evolución, no caer justamente en esas tentaciones de convertirnos en el otro, porque más allá de que podría ser también como un miedo, por ahí a veces incluso se transforma en un deseo. Y mirá si yo me convierto en lo que ellos son. ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? ¿Por qué yo no puedo actuar como ellos? Tal vez si yo empezara a actuar como los demás y me iría mejor. Empezás a pensar. Esto es algo que suele pasar cuando uno atraviesa muchas situaciones extremadamente estresantes, de que de repente como lo que estas personas lo que quieren, y más allá de las personas, el contexto lo que quiere justamente es desenfocarte de vos. Al final no importa la cantidad de tiempo en la que estés atravesando una o varias situaciones, sino lo que importa justamente es volver a uno, volver en sí, volver a esa seguridad de lo que uno es. Y en este contexto seguir a partir de eso, seguir enfocándose en que uno sabe que hace todo lo que puede, todo lo que está al alcance. En este caso me voy a enfocar en contarles cómo fue mi experiencia con el contacto directo que tuve con estos guías, con estos protectores, seres claramente de luz que están ahí para nosotros, que en situaciones muy ultra abrumadoras es muy probable que se te aparezcan, ya sea porque se te aparecen en su manera más natural o porque tal vez tomaron la forma de, muchos libros hablan también de esto, por ejemplo de cuando los ángeles toman la forma de tal persona, etc. En este caso, y bueno, básicamente puede ocurrir en un contexto así, mejor o peor, digamos, en cualquier contexto, básicamente, ya sea porque estos seres lo consideran como apropiado y necesario, o también, efectivamente, como a mí me pasó, yo lo pedí. No reconocí si habrán tomado o no otra forma humana, pero sí recuerdo, y ese día me levanté después de haber visto eso. La realidad es que no estaba durmiendo, prácticamente tenía sueños vividos y lúcidos todos los días, todas las noches. Entonces estaba como en un estado muy traumático, mucho cortisol encima. Básicamente fue un momento en el que yo estoy mirando hacia el sector del ingreso de la habitación, es decir, es una habitación, no era muy grande, como quien mira hacia la puerta, digamos, de entrada, como quien se despierta entre medio de que no podés dormir realmente profundo, porque entre medio había como una luz, una cuestión ahí difuminada
que cuando me quiero dar cuenta, me doy cuenta que son 2 seres ahí parados, súper altos. Esta parte es muy mágica, porque al principio yo no sabía qué estaba pasando, no sabía lo que estaba viendo. Entonces simplemente disfruté todo eso y ambos me dijeron cosas distintas. En un principio pensé que eran la luz y la oscuridad, por así decirlo. Fue porque a uno de los seres lo vi ultra iluminado, muy claramente iluminado, y al otro lo vi como con un color un poco más apagado. Y a medida que iban pasando las horas en el día, me doy cuenta que en realidad yo había visto también colores y que esa fue la gran diferencia en realidad, que en realidad habían colores, efectivamente, que claro, lo que pasaba era que yo estaba durmiendo, entonces tenía la luz apagada. Claro, cuando me despierto, en esa penumbra de la habitación solamente podía haber 2 seres, como uno un poco más iluminado que el otro, pero realmente no era oscuridad y luz, sino que eran 2 seres con colores distintos, que más adelante, porque yo suelo anotar y escribir todo lo que sueño todo el tiempo para no olvidar, recordando días después, semanas incluso después, es como que uno va recordando mejor toda esa situación, ¿no? Porque en el momento es algo que, a pesar de que sea una experiencia muy bonita y tal, en un sentido amplio, porque realmente yo no estaba bien, claramente yo estaba pasando por una situación demasiado estresante. Sin embargo, esa circunstancia, esa experiencia fue a llevarme un poco de calma, si se quiere. Más allá de la interacción que pude haber tenido con ellos, más que nada su presencia en ese momento fue para justamente traerme cierta paz, cierta comodidad y descanso, que era lo que yo estaba necesitando física y mentalmente en ese momento, porque me dijeron lo siguiente: vos pediste esto y así es como tiene que ser. Y bueno, me dijeron un par de cosas más, pero eso ya son cosas más personales. Así que eso es lo que les puedo comentar. Ahora voy a pasar a contarles más o menos el aspecto que tenían, como para que no se asusten si es que les llega a pasar una experiencia del estilo. Bueno, como les dije, estos seres, ambos 2, emanaban colores distintos. Sin embargo, uno de ellos literalmente tenía la piel como más azulada. Y bueno, básicamente por lo que posteriormente estuve investigando y tal, en un principio no tenía idea quiénes eran esos seres. Siento que porque nunca los había visto, o al menos no recordaba haber estado tan involucrada visualmente en tener este contacto tan cercano y recordarlo con tanto detalle. Después de mucha investigación y leer un montón y escuchar muchos maestros, muchas experiencias de otras personas, llegué a la conclusión de que efectivamente son mis arcángeles guía. Básicamente la conclusión general que saqué es que si vamos a hablar de arcángeles, uno me parece que era Miguel y el otro pudo haber sido Gabriel, por ese contraste de los colores, o incluso Rafael. Es decir, no sé si eran 2 o habían más. En parte yo sentí que uno tenía como un color más apagado, que podría haber sido tirando a azul o a verde. Por ahí lo que se dice en general es que el color azul corresponde a Miguel. Y más como que me quedo con esta opción porque, bueno, tenía el rostro y como la piel, ¿no?, de esos colores, de ese color azulado. Y el color verde le corresponde más a Rafael, que como les digo, como que yo hacia donde estaba apuntando yo veía 2 de frente, pero es probable que pudo haber sido que había una luz más, ¿no?, porque veía como los colores. Y bueno, a todo esto, en ese contexto, qué loco, porque ahora que estoy mencionando esto en este video, se me viene una circunstancia en la cual una persona de nombre Rafael fue testigo de una situación en donde alguien me confiesa que se la había mandado conmigo, ¿no? Y eso me parece que está en los videos que ya subí, así que voy a hacer cortita la reflexión sobre eso. A ver, bueno, no sé si alguna vez les pasó esto de que venga alguien y les confiese sus, entre comillas, pecados, porque en realidad viene siendo como un acto de maldad que estaban haciéndome en ese momento y yo había pedido justamente esto y se me dio, ¿no? Que vengan y que te lo confiesen directamente. Bueno, fue esto. Me estaban
desconectando el cable de internet, literalmente. O sea, yo en la residencia donde vivía el año pasado, todo el quilombo que conté, tenía cable Ethernet y había una persona, o sea, varios me estaban molestando, me estaban haciendo bullying, pero había uno particular que era el cabecilla de todos, y este tipo, nada, un par de veces me lo desconectaba, qué sé yo, y un día viene a la cocina y yo estaba lavando los platos y estaba este otro chico que es de nombre Rafael, y este otro pibe, que no voy a nombrar su nombre porque su nombre no es importante en esta historia, lo que importa es que se me confesó y estaba Rafael escuchando. Y qué loco que en este momento, digamos, que yo tengo esta presencia con estos ángeles, pues bueno, para mí que también estaba entre medio Rafael, porque para mí estaba ese verdoso ahí dando vueltas, ¿no? Entonces nada, lo veo como que es muy probable que hayan sido más y que probablemente eran 3 que estaban ahí, pero que capaz estaban como atrás de Miguel. Entonces un poco que los colores se notaban como en la habitación, en el resto de la habitación, pero por ahí no pude visualizar bien su rostro, ¿verdad? O sea, esas cosas que pueden pasar, ¿no? Por una cuestión de enfoque, de que yo estaba paralizada en la cama y solamente podía ver hacia cierto sector. No podía ver como con mucha facilidad porque estaba bastante paralizada. Y bueno, y más que nada continuando con la historia de lo que fue el 20 de diciembre de 2023, la otra luz, o sea, la luz principal había sido entonces la de Miguel, Rafael, en contraposición de la luz de Gabriel, que suelen decir que es blanca. Y bueno, ya con respecto de los días, porque por ahí muchos como que le dan incluso un día específico de la semana, a mí eso me pasó un lunes en la madrugada, es decir, un domingo en la noche sería. Fue el lunes 20, por lo cual lo estuve buscando, pero la verdad es que les digo, ¿no? Hay mucha información que está un poco mezclada y tal. Más o menos como que voy tirando esta data a modo de reflexión, ¿verdad? Tampoco no es como para ponerme a juzgar de quién exactamente fue aquí el que vi y a quién no, porque básicamente no tuve esa conciencia o necesidad de preguntarles quiénes eran o sus nombres. A mí me bastaba con que hubiera alguien ahí que me dijera que iba a tener apoyo, ¿entendés? Que me iban a acompañar. A mí me bastaba con eso. Si bien siempre que me hablan seres así de otros planos, un poco como que siento que me están retando, pero es el chip que tengo incorporado, ¿no? Entonces me pasa con cualquier persona, básicamente me pasa con cualquier ser vivo. Creo que no tanto con los animales, pero ya cuando empiezo a ser un ser vivo con conciencia así como nosotros, es como, bueno, siento eso, pero nada que ver, ¿no? O sea, tampoco fue tan trivial lo que me dijo. Efectivamente, si yo ya reencarné un montón de veces, y esta es una reencarnación más, incluso puede ser que yo lo haya pedido en esta misma vida y por toda esa situación simplemente no lo había estado teniendo como muy en conciencia plena, el hecho de que aceptar que yo había pedido también un poco estar en esa situación, porque tal vez habré pedido fortaleza, tal vez habré pedido sabiduría, y tal vez todos mis pedidos, que suelen ser de ese estilo, pues obviamente todos sabemos que nada es gratis. O sea, que era necesario que yo atravesara todas esas circunstancias. Y efectivamente reconozco el acompañamiento más que nada entre Miguel y Gabriel, y quien pudo haber sido también el otro, Rafael, porque bueno, cada uno de ellos como que tiene un don. En este caso, Miguel funciona como protector, Rafael es quien cuida la salud y Gabriel hace referencia a la pureza. Bueno, se juntaron ahí los pibes, por decirlo de alguna manera, yo sé que a ellos les da gracia también. Y nada, estuvieron ahí y me dijeron estas cosas. Y yo, claro, ni bien salgo de ese estado de conciencia porque no dormí nada, y efectivamente después de eso ya no iba a poder dormir porque ya había estado como descansando el cuerpo como mínimo el tiempo que tenía que ser, y ya me tenía que levantar a trabajar y etcétera, seguir grabando. Al toque hice una publicación en Instagram y lo primero que dije fue esto: miren, me pasó esto y esto fue lo que vi. Nada, como que al principio no pensé en nada, simplemente me puse a trabajar, me puse a priorizar lo que tenía que hacer. Que aparte eso era lo que yo también había interpretado, es lo que interpreto, es lo que siento que me están diciendo constantemente. Y ya no obstante, no solamente estos guías espirituales de otros planos, sino además las personas mismas con las que trabajo, como, bueno, Ailén, seguí, bueno, hacé, ¿no es cierto? Seguí grabando,
seguí haciendo, seguí produciendo, seguí creando, seguí generando, porque va más allá todo esto de una cuestión egocéntrica, como me quisieron decir, va más allá de una cuestión X, cualquier cosa, cualquier tipo de juicio que intenten tener, porque básicamente esto no pasa por ahí, es simplemente compartir, ¿no? Para mí pasa por esto, de compartirles estas experiencias, que estas experiencias le pasan a cualquiera, es decir, cualquiera está apto para que esto le suceda. Me pasó a mí, mira si no te va a pasar a vos, por eso te lo estoy contando. Solamente que espero que no te pase en una circunstancia, o espero que te pase en una mejor circunstancia, ¿qué te digo? De hecho yo espero también eso de mí, ¿no? De poder seguir teniendo esta conexión, de que no sea solamente en esos momentos tan downs, donde pareciera que no hay salida. Popni no tiene salida en este sentido. Yo digo Popni refiriéndome al personaje que le hago la voz constantemente para los videos de los canales, porque, o sea, sin ir más lejos, ya voy a empezar a hablar acerca de esto. Siempre pienso que para muchas personas últimamente tal vez encontrarle un sentido concreto, conciso a su vida puede ser un poco laborioso, ya que hay muchas cuestiones, mucho que uno se consume diariamente. Me refiero al consumo que nos quita atención. Igual también cabe aclarar que todos estos momentos de viaje astral que he tenido, todos han sido en momentos lúcidos, es decir, sin ningún tipo de estupefaciente ni droga encima. Y bueno, un montón de situaciones intrínsecas que hace que tal vez la mayoría de las personas no sepan muy bien qué hacer. Yo he estado en esa situación mucho tiempo, por ende me parece crucial convocar a compartir esta data, esta información. Tal vez le sirve a alguien más a que sepa que es otra puerta habilitada hacia esos conocimientos ancestrales y del cosmos que de alguna u otra forma están ahí y al alcance de todos. Sí, simplemente hay que pedir y ya. Pidan y se les darán. Lo que sí, ojo, ¿no? Ya saben, todo tiene un precio. Te espero en la caja de comentarios para intercambiar. Acá te dejo otros videos y una lista de reproducción por si todavía tenés curiosidad sobre todo este asunto y por si fuera poco, para que sigas disfrutando de todo este contenido supraterrenal. Todavía queda mucho más por contarles, así que nos vemos la próxima.